Muy buenos días. Les saluda Martín Vegas, coordinador del programa Horizontes. Damos la bienvenida a todos aquellos que hoy se están conectando para el webinar número 21 organizado por la UNESCO, dirigido a la comunidad educativa, a los docentes, donde estamos buscando acompañar los esfuerzos que se están haciendo en todo el Perú y especialmente en las zonas rurales para una respuesta educativa adecuada en estos tiempos de emergencia. El día de hoy, nuestro tema es el de recursos digitales para la educación remota y para ello contaremos con dos especialistas muy renombradas y con mucha experiencia. Norma Rodríguez, ella es especialista en educación a distancia del programa Horizontes en UNESCO Perú y profesora en la Universidad Cayetano Heredia, y con Geraldine Temoche, gerente de tecnologías educativas de Editorial Santillana en Perú. Y aprovechamos para agradecer a esta editorial que está colaborando con nosotros hoy en día en este webinar. Vamos a trabajar a partir de 3 preguntas y empezamos con la primera de ellas, que antes de mirar los recursos digitales es importante preguntarnos qué significa aprender en estos tiempos de pandemia. ¿Han cambiado nuestras concepciones sobre el aprendizaje y la enseñanza? Y probablemente uno de los elementos clave en estos cambios, o tal vez reafirmaciones de elementos claves en el aprendizaje, está todo el vínculo de comunicación con los estudiantes. Entonces, Norma, ¿cómo ves tú los cambios sobre estas concepciones de aprendizaje en estos tiempos de pandemia? Muy buenos días, maestros, familias, estudiantes, amigos todos conectados hoy en este webinar. En principio agradezco mucho el poder establecer este espacio de diálogo. Muchas gracias, Martín. Gracias, Marisa, también por el espacio que compartimos hoy. Respecto a la pregunta, ¿no? ¿Qué significa aprender en estos tiempos de pandemia? Yo quisiera señalar 2 aspectos. Lo primero es qué tiempo, caracterizar un poquito de manera muy sucinta qué tiempos son estos los que vivimos y qué cambios implican en nuestros procesos de aprender, ¿no? Y no solamente enseñar, sino sobre todo aprender. Entonces, lo primero es creo que lo que ha ocurrido es que de pronto todo se detuvo, pero a la vez se aceleró, ¿no? O sea, son como 2 caras de la moneda que vivimos, ¿no? Porque de pronto dejamos de ir a la escuela, al trabajo, ¿no? Nos volcamos todos a nuestras casas, pero en las casas ocurre todo tan intenso, tan profundo, ¿no? Y nuevamente tenemos que aprender a convivir, aprender a hacer las cosas, a reorganizarnos, de repente una dinámica
diferentes, ¿no? Redescubrir incluso labores esenciales como cocinar, limpiar, ¿no? De repente algunas prácticas que estaban como ocultas o guardadas, ¿no? El otro es que son tiempos complejos y de redefiniciones, ¿no? Que nos retornan a cosas tan esenciales como el sentido de la vida, el sentido de la salud, ¿no? Un concepto de salud que no es solo ausencia de enfermedad, sino desde una mirada mucho más amplia, como nos plantea la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Desde un estado de bienestar. Pero por otro lado, también se redefinen nuestras concepciones respecto a la salud, que no está vinculada a un establecimiento de salud, sino que está en nuestras manos, en nuestras posibilidades de cuidarnos, ¿no? De nuestras propias prácticas, pero a la vez no depende solo de nosotros, ¿no? Si no tengo servicios de agua, de desagüe, ¿no? Entonces también depende mucho de políticas, ¿no? Que se implementen desde el Estado. Y por otro lado, es un tiempo de contrasentidos, ¿no? Éramos una sociedad, un mundo muy interconectado, ¿no? Nos podíamos desplazar muy fácilmente de uno a otro sitio, pero por la pandemia de pronto tuvimos que dejar de estar conectados, de ya no poder desplazarnos, de no relacionarnos entre países, ¿no? Porque de pronto todo se volvió riesgoso, ¿no? Entonces, pero también gracias a que existe la tecnología, podemos recurrir a otras maneras de mantener estos vínculos, ¿no? Y de repente estas situaciones de quedarte en casa, que era tan añorado para muchos, se convirtió en un contrasentido, porque no es tan fácil quedarse en casa para muchas familias, para muchos jóvenes, por las condiciones en las que vivimos, ¿no? Y asumir todas estas tareas. Por otro lado, también la pandemia nos trajo historias y situaciones conocidas, que tal vez no las hablamos mucho o las hemos ido postergando, que tiene que ver con las brechas y las deudas históricas en electricidad, en agua, en internet hoy en día, ¿no? Estas tensiones o estas diferencias profundas entre lo urbano, lo rural, ¿no? También en relación a los espacios públicos, ¿no? Al mercado, al transporte, etcétera. Y entonces todo esto de alguna manera nos reconfigura nuestras concepciones también respecto a aprender, ¿no? Y ahí yo quisiera señalar como que vivimos también en unas paradojas, ¿no? Y esta redefinición de que para aprender necesitábamos ir a la escuela, ¿no? Entonces, pero hoy en día nos damos cuenta que la escuela está donde estamos nosotros, está en nuestro hogar, ¿no? Después también se nos decía que el maestro no está preparado. Sin embargo, los maestros son los que estamos dando la cara, que estamos empujando, ¿no? Están haciendo la batalla con todos los recursos, capacitándose, recurriendo a todo lo que sea posible, ¿no? Lo otro es que el aprendizaje no se mide únicamente en términos de rendimiento, ¿no? O sea, está asociada con las pruebas, con los resultados que teníamos que demostrar que éramos eficientes, ¿no? Sino ahora se nos habla, a los maestros se nos pide las evidencias de aprendizaje, ¿no? Entonces, donde, a ver, mostremos las tareas que están haciendo, la actividad que están haciendo los estudiantes. Lo otro es también esta redefinición entre que aprender no es solamente alcanzar los retos curriculares, las competencias, las capacidades que están definidas en el currículo, ¿no? Si no, volvemos a este concepto básico de aprender para la vida, aprender para el cuidado, para la protección, ¿no? Para la convivencia. Y por último, estas respuestas que nosotros hemos ido dando han sido, de hecho, respuestas reactivas, que hemos buscado resolver la situación, pero tenemos que avanzar a respuestas planificadas. Muchas gracias, Norma. Geraldine, ¿cómo puedes aportar en este punto de cómo estamos reconfigurando el aprendizaje y la enseñanza? Buenos días con todos, de hecho, a todos los que nos acompañan hoy en día en este webinar, y muchas gracias, Martín, por aperturar este webinar, ¿no? Para nosotros, yo creo que la crisis siempre va a ser una oportunidad de cambio, ¿no? Y en la educación, el tema del cambio viene mucho porque la educación debe ser ese motor de cambio para una escuela de futuro. Eso nos ayuda a contemplar en tener nuevas alternativas, ¿no? Hemos tenido que acelerar de un momento a otro, y aquí las nuevas tecnologías han ayudado en ser aliados para este tipo de educación a distancia, ¿no? De acuerdo a nuestras posibilidades y a nuestras limitaciones, ¿no? Y uniéndome un poco a lo comentado por Norma, sí, esta escuela nos deja en pensar el sentido, ¿no? El sentido del por qué y del para qué,
¿no? De aquel aprendizaje para la vida que nos ayuda a tener distintos agentes involucrados, ¿no? Que son parte de la comunidad educativa, los docentes, los directivos y los estudiantes. Y me deja a mí 3 reflexiones muy importantes, ¿no? Muy importantes de que, de hecho, la educación digital que nos ha aminorado de un momento a otro, además de involucrar riesgos, nos da muchas fortalezas, ¿no? Y esas fortalezas va a depender del uso y del sentido que le demos a esto, a todas las herramientas que podamos utilizar en nuestro quehacer del día a día como docentes, ¿no? ¿Y qué nos trajo la pandemia? En realidad, primero, el repensar en que la escuela ya no se limita a un ámbito físico, sino es el ámbito donde toda persona puede aprender, ¿no? El estar en casa y el poder invitar a los estudiantes a esa reflexión colectiva, a esa participación y a ese promocionar situaciones comunicativas con ellos que sería rico empezar a fortalecer en este tiempo, ¿no? Por otro, el dinamismo, ese dinamismo de los modelos de aprendizaje y de las nuevas formas de cooperación que vamos a tener, que no solo va a ser docente-estudiante, sino también con la familia, ¿no? Ese compromiso filial que ahora involucra a ellos a tener participación en este rol y que eso hace que esta red de trabajo, todo lo que podamos implementar sea valioso, refiriéndonos a todos los que son los movimientos, los nuevos aprendizajes, el desarrollo de habilidades y no olvidarnos de la parte emocional, ¿no? Porque la parte emocional es la que se debe trabajar mucho hoy en día. Y por otro lado, es pensar en la tecnología como un aliado, ¿no? Esto nos ayuda a que el sentido pedagógico lo debemos dar desde cada uno de nuestros roles. Y esta colaboración, esta proximidad afectiva permite que la relación entre estudiantes, familias y agentes educativos de la institución estén más comunicados, más fortalecidos en este nuevo momento, ¿no? Y en resumen, lo que nos brinda es que la escuela hoy en día ha cambiado de paradigma, nos ha implicado ser un motor de cambio y nos ayuda a poder transmitir esa cultura y esa construcción de vínculos entre los distintos agentes según el rol que cada uno de ellos involucra, ¿no? Muchas gracias, Geraldine. Y creo que ambas nos han ayudado a ver cómo el tema central de nuestro webinar, que es el uso de los recursos digitales, está íntimamente vinculado al tipo de por qué y para qué educamos, ¿no? Es decir, si estuviéramos todavía en el siglo XIX y nuestra educación fuese para transmitir información y conocimiento, hay tecnologías que perfectamente te pueden ayudar a eso. Pero lo que hoy estamos planteando, y creo que en esta primera parte ha sido muy interesante, es ver que es son nuevos desafíos y es una forma de aprender que es muy interesante y desafiante, donde simultáneamente estamos viviendo situaciones, como también decía Norma, ¿no? De que todo parece haberse detenido y a la vez todo se acelera. Simultáneamente estamos viviendo las brechas educativas que tenemos en el Perú y a la vez se están acelerando cambios, ¿no? Entonces es una situación muy desafiante, también muy interesante, que puede dar mucha satisfacción a los docentes cuando entramos a una ruta de curiosidad y de descubrir, digamos, nuevos caminos para nuestra labor. Y en ese sentido, la segunda pregunta para este diálogo es, ¿qué estrategias y recursos podemos usar para propiciar el desarrollo de competencias en esta lógica más de una educación que responda a los retos que estamos viendo? Y también qué estrategias y recursos podemos usar para evidenciar los desempeños de los estudiantes. Otro de los retos que hoy los docentes estamos buscando trabajar. En esta segunda pregunta daríamos en primer lugar la voz a Geraldine y luego a Norma. Sí, ya.
un poco para orientarnos sobre el tema de las herramientas que podemos utilizar con los estudiantes, disculpen, todo lo que implica la digitalización involucra variedad y dinamismo, pero el uso va a depender mucho del sentido pedagógico que le demos. Y eso es lo importante que quería resaltar como primera idea, ¿no? La pedagogía es quien dota el sentido a las herramientas digitales. Y esto pone al servicio la planificación, a la evaluación, a las secuencias didácticas que tengamos, a la selección de contenidos que podamos nosotros reforzar y a las actividades que trabajemos. Entonces, toda herramienta lo define el resultado. Y eso es lo que quisiera priorizar como primera idea, ¿no? Lo segundo es que a nivel de variedad de herramientas, con lo primero que podríamos contar es con un entorno digital que sea amigable, sencillo y útil para todos los agentes de la comunidad educativa. Esto hace que contemos con herramientas desde uso de correos y mensajerías hasta el cierre de plataformas de gestión, ¿no? Plataformas de gestión con distintas variedades, ¿no? Los LMS, donde pueden gestionar la clase, plataformas de comprensión lectora, utilizar bibliotecas digitales, y es más, hasta en poblaciones donde no contemos o tengamos esta brecha digital, nos involucra tener herramientas sencillas de comunicación tipo WhatsApp o correos, ¿no? Entonces, ¿qué le da sentido a todo esto? El fin del tipo de recurso, sea síncrono o asíncrono, ¿no? Utilizar esta sinergia de las herramientas para poder nosotros tener cualquier alternativa según la competencia o el desempeño que queramos trabajar. Y esto hace de que estos entornos digitales que tengamos que ver sea proporcional al tipo o el fin educativo que utilicemos. Entre las herramientas, yo creo que en estos tiempos nos involucra mucho reforzar las situaciones comunicativas, y esto hace que tengamos que utilizar videos y audios para nuestras motivaciones de clase, tratar durante el desarrollo de trabajo, dejar libertad al estudiante en poder utilizar proyectos o webquests, actividades interactivas que hagan que ese aprendizaje autónomo permita utilizar distintas metodologías, ¿no? Sea como el flip learning o metodologías de proyectos o aprendizajes basados en retos. Para todo este tipo de metodología existen herramientas y hay que saber conjugarlas para lograr el fin deseado. Y este conjugar nos involucra el reto como docentes de poder establecer una secuencia de trabajo con los estudiantes que hagan que ellos tengan ese interés y vean en ese ámbito de aprendizaje la fortaleza que necesitan para iniciar con este tipo de actividades, ¿no? Es decir, crear ambientes enriquecidos de aprendizaje. Por otro lado, hay herramientas también de creación de contenido. Estas herramientas generadoras de actividades o generadoras de evaluaciones que nos permite reformularnos un poquito el sentido del por qué y en qué momento evaluar. Esto nos ayuda a que tengamos o pidamos la participación de nuestros estudiantes durante nuestras sesiones y que eso haga el poder tener mucha retroalimentación abierta por parte de los estudiantes, ¿no? Y no olvidarnos del cierre de las evaluaciones de metacognición o de reflexión del aprendizaje. Para ello existen bitácoras o diarios de aprendizaje o simplemente preguntas a través de un chat o un foro que haga que puedan reforzar el cómo estamos yendo. Siempre es momento de detenernos y preguntar dudas, en qué debemos reforzar más, tener esa cercanía con el estudiante, dado que estamos en ambientes distintos, y poder hacer esas retroalimentaciones diarias o de semana con ellos, ¿no? Muchas gracias, Geraldine.
Quiero aprovechar para saludar a los docentes que están participando de la institución educativa Rómulo Soto Carrillo de Huánuco, los colegas de Ventanilla en el Callao, de Arequipa, de Abancay, de Chiclayo, de Ancash, de Tacna y de París. Así que Norma, ahora te escuchamos. Sí, bueno, coincido mucho con Geraldine. Yo quisiera poner el énfasis en que la tecnología no es la que nos va a cambiar la educación, ¿no? La tecnología no es el centro. Entonces creo que sí es muy importante antes de pensar en cualquier herramienta, en cualquier plataforma, ¿no? En primer lugar, recuperar nuestra mirada en el estudiante, ¿no? O sea, el centro de toda nuestra acción educativa, de cualquier plataforma, de cualquier solución que encontremos, tablet, celular, lo que llamemos, cualquiera tiene que partir por el estudiante, ¿no? Ese estudiante que puede ser un niño, que puede ser un adolescente, que va a tener sus características propias de la edad, ¿no? Estamos hablando de un niño de costa, sierra, selva, que tiene un contexto muy rico también como oportunidades de aprendizaje, ¿no? Un niño o un adolescente o un joven que vive determinadas circunstancias familiares, determinadas circunstancias de salud hoy en día, ¿no? Este tema de cómo vivimos las emociones frente a este cambio de pronto que ya no puedes vincularte con tus amigos, que ya no te puedes enamorar, ¿no? Que ya no puedes ir a la escuela a estar, ¿no? Entonces, eso es lo primero que yo quiero recuperar, ¿no? O sea, toda decisión tecnológica que tomemos tiene que partir por ese conocimiento de este niño, de este adolescente joven, y desde ahí mirar sus necesidades educativas, ¿no? ¿Cuáles son los retos educativos que tiene? Entonces, el segundo aspecto es preguntarnos nosotros cuáles son los objetivos, cuáles son los resultados de aprendizaje que aspiramos y que postulamos que nuestros estudiantes deben alcanzar, ¿no? Entonces, ese es el segundo reto. Lo tercero es intentar superar estas tensiones o lograr un equilibrio, ¿no? Entre el conocimiento, el contenido, entre lo pedagógico y lo tecnológico, ¿no? O sea, tratar de buscar un equilibrio donde los tres sumen, ninguno reste, ninguno pase al otro, ¿no? Entonces, y desde ahí también un aspecto que yo quiero llamar la atención es, tenemos el gran reto con la tecnología de cambiar el poder, ¿no? El poder del conocimiento. Hablamos que estamos en una sociedad del conocimiento, y la sociedad del conocimiento significa la democratización de la información, la democratización, es decir, las posibilidades de todas las personas de no solamente consumir contenido, consumir información, sino sobre todo de generar contenido, de compartir contenido y de que ese contenido tenga una incidencia en mi vida, en la vida de todos, ¿no? En mi entorno. Entonces, ahí nosotros tenemos el reto de lograr implementar herramientas que giren hacia el estudiante, donde el poder, el uso de la tecnología no esté cargada en el docente, sino sea el estudiante quien se apropie, quien desarrolle estas competencias y capacidades digitales, ¿no? De aprender a desenvolverse en entornos, de aprender a desarrollar colaborativamente, a ser consciente que tiene derechos en la red y que por lo tanto tiene que construir su identidad y que tiene que planificar esa identidad. Toda interacción que yo tenga va a ir construyendo una imagen de mí mismo. Entonces yo no debo dejar que mis interacciones por sí construyan mi identidad, sino que yo tengo que tener esa claridad, ¿no? Y en esta perspectiva, entonces, ahí sí nos podemos preguntar sobre cuáles son aquellas herramientas que podrían ayudarnos. Muy bien, Geraldine nos ha señalado la clase, el mirar, por ejemplo, propuestas de clase invertida, ¿no? De aprendizaje por proyecto, aprendizaje por casos. Y ahí yo diría que escojamos herramientas, de hecho, pensando en las condiciones de conectividad y de accesibilidad de los estudiantes, ¿no? Pero también pensando en este equilibrio entre el aprendizaje autónomo y el aprendizaje colaborativo, es decir, cómo yo hago que el estudiante se apropie de su propio proceso de aprendizaje, se reconozca como persona capaz de aprender, ¿no?
confiado en sus propias capacidades de aprender, pero también el reconocimiento de que aprendo con otros, ¿no? Y entonces ahí nosotros, por ejemplo, tenemos algunas herramientas que no de, como insisto, no pensarlas desde el docente, cómo nosotros docentes transmitimos mejor un contenido, sino cómo hacemos que los estudiantes sean los que busquen y construyan ese contenido, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, algunas herramientas muy sencillas, la más fácil que todos utilizamos, ¿no? El WhatsApp, ¿no? O sea, cómo con el WhatsApp estimulamos estas conexiones, estos vínculos que también Geraldine nos decía. El vínculo es muy importante y no solamente el WhatsApp como una herramienta donde yo comunico contenido, sino también los estudiantes lo hacen. Está el Google Drive también, ¿no? Donde nosotros podemos desarrollar determinadas plantillas que permitan trabajar no solamente como repositorio, sino como espacio de construcción de aprendizaje, ¿no? Tenemos una serie de pizarras, por ejemplo el Padlet, tenemos herramientas lúdicas, ¿no? Y nuevamente estas herramientas con lenguajes que les gusta a los niños, a los jóvenes, ¿no? La imagen, el video, pero que ellos sean los que construyan el video, ¿no? Y enfatizar sobre todo aquellas herramientas que también nos permitan un aprendizaje metacognitivo. No necesito utilizar un cuestionario para hacerlo, sino cómo a través de un producto que ellos elaboren un video, que elaboren un material, que elaboren una infografía, que puedan hacer encuestas, entrevistas, los estudiantes pueden ir dando cuenta también y cayendo en la cuenta de estos procesos tan ricos que están viviendo de aprendizaje. Muchas gracias, Norma, Geraldine. Me quedo en primer lugar con un verbo, conjugar, ¿no? Tenemos el reto de conjugar la diversidad de recursos y herramientas en función de un sentido pedagógico, ¿no? Creo que esa ha sido una primera idea fuerza que a mí me ha marcado en esta segunda pregunta, ¿no? Manda lo pedagógico y en función de eso armonizamos las herramientas que requerimos. Y también tenemos el reto de conjugar pedagogía, contenidos y tecnología, ¿no? Y acá el norte es el estudiante, ¿no? Creo que ha sido también muy remarcado que finalmente, en función de los retos que un estudiante se plantea hoy, sus intereses, necesidades, sus vivencias, es que armonizando pedagogía, contenidos y tecnología podemos avanzar en la tarea que tenemos por delante y ahora en un segundo semestre del año escolar. Bueno, nuestra tercera pregunta tiene que ver con los retos en poblaciones en las que no hay conectividad o es muy limitada y hay poco acceso a Internet, ¿no? Esto está ocurriendo muy claramente en zonas rurales y en algunas zonas urbanas, pero también tenemos retos porque en muchos lugares tal vez el medio que llega es la televisión y en un segundo lugar está lo que es al menos desde Aprendo en Casa la propuesta más digital. Entonces, ¿qué hacer en estas poblaciones con una limitada conectividad? Y aquí escucharemos en primer lugar a Norma Rodríguez. Nuevamente retomo el tema de un enfoque multimedial, ¿no? Donde no existe una solución única y el buen maestro recurre a todo tipo de tecnologías, ¿no? Ahora tenemos Internet y estamos luchando porque los estudiantes puedan aprender con todas las oportunidades que existen. El Internet es un derecho, el uso de herramientas digitales es un derecho, pero no es lo único, ¿no? Entonces, mientras nosotros a la par vamos haciendo incidencia, articulando esfuerzos para que ese derecho sea una realidad, los maestros tenemos que trabajar integrando medios, ¿no? O sea, recurrir, como bien señalas tú, a la radio, a la televisión, a llamadas telefónicas, ¿no? Que nos permitan sobre todo, nuevamente, si nuestra preocupación va a estar en cómo transmitimos contenido, ninguna herramienta va a ser útil. Pero si nuestro objetivo está en asegurar en estos tiempos que ningún estudiante quede atrás,
que ningún estudiante se pierda del sistema, no perdamos del sistema nosotros, ¿no? Esta frase que últimamente escucho mucho, ¿no? Los estudiantes, los no conectados, a mí particularmente no me gusta porque supone que el estudiante es el que se conecta. Yo creo que son los estudiantes que no logramos incluir, ¿no? Entonces, ahí nosotros también debemos buscar maneras creativas del trabajo con la comunidad, sobre todo el trabajo con las familias. O sea, no es el trabajo únicamente con el estudiante, sino de repente recurrir a este trabajo con las autoridades locales, ¿no? Para explorar mejor estas posibilidades de uso de la radio, de uso de la televisión, y también, ¿por qué no? Creo que tenemos que entrar en una etapa de producción de contenidos desde las propias comunidades, ¿no? Ayudar a que sean los maestros en conjunto con los estudiantes, desde estas experiencias que van teniendo, nosotros seamos capaces de capitalizar esa riqueza que existe y que desde ahí se pueda ayudar a la construcción de conocimientos y de experiencias de otras comunidades, ¿no? Nuevamente vuelvo al tema de la integración de medios, ¿no? No podemos solamente amarrarnos a un medio, a una sola herramienta, sino pensar en este tema de la integración y de la flexibilidad. Muchas gracias, Norma. Geraldine, te escuchamos. Sí, bueno, reforzando un poquito sobre esta atención que debemos tener en poblaciones vulnerables. De hecho, la pandemia trajo consigo la brecha digital, y esta brecha digital incluye también la conectividad, ¿no? Dentro de los hogares. Y esto ha hecho que se haga evidente distintos elementos dentro de esta sinergia de elementos que debemos tener para llevar una educación a distancia, ¿no? Pero para ello resalto que lo primero que debemos tener es un espacio protegido que sensibilice y empodere a los estudiantes, ¿no? Creo que creando esa armonía en el ambiente de aprendizaje, la herramienta o el recurso que utilicemos con el fin y las necesidades de nuestros estudiantes va a ser óptima, ¿no? De hecho, hay mucha variedad en este tipo de herramientas, y lo que primero que debemos rescatar es que sean herramientas que puedan funcionar con conectividad y sin conectividad, ¿no? Estas herramientas online y offline. Desde portafolios de contenidos que existen hoy en día, e inclusive mediante el uso de radio y televisión, podemos poner al margen todos los elementos o recursos educativos que los docentes creen o adapten a su necesidad. Desde estas plataformas de gestión de contenidos muy sencillas, desde una app en el teléfono que pueda correr o ejecutarse o implementarse con contenidos para una revisión del día a día, hasta herramientas de gestión, que podemos tener herramientas de gestión muy sofisticadas, pero que si funcionan de manera offline, ayudan también a cualquier contexto, ¿no? Entre ellas tenemos Pleno, que es una herramienta de evaluación que también funciona como online y offline. En Santillana producimos también distintos tipos de herramientas como Santillana Digital, plataformas de gestión educativa, Compartir. Todas ellas funcionan de manera online y offline. Y también tenemos muchos recursos libres, ¿no? Recursos libres que permiten que puedan ser utilizados desde algún teléfono móvil o puedan ser proyectados o grabados mediante videos para el uso de los estudiantes y ser visualizados ya sea en algún momento que contemos con la conectividad o por televisión. Entonces, lo importante aquí que nos rescata de este tipo de situaciones es la creatividad que como docentes tengamos, y el empoderamiento de los estudiantes que debe resultar para que veamos que los aprendizajes sean llevados a este contexto, ¿no? Sobre todo partiendo de esas experiencias educativas que debemos tener, o esas experiencias de aprendizaje que los estudiantes de por sí se acoplan muy rápidamente a este nuevo uso de las tecnologías, ¿no? Cabe resaltar que debemos
tener la educación mediante esa perspectiva del sentido del por qué y para qué. Retomo esta idea porque según eso, según el sentido pedagógico que le demos o que queremos utilizar, podemos escoger la herramienta que nos ayude y nos contextualice en el ámbito que tengamos y en la necesidad. Muchas gracias, Geraldine. Y por supuesto están surgiendo muchas preguntas e intereses. Supongo que también muchos de los participantes van a querer ver cómo acceder a algunos de los recursos que acá se han mencionado. Veremos cómo hacer una ruta para hacerlo. Nos comprometemos con eso con los colegas que están participando. Una primera pregunta que le voy a pedir a Norma que pueda responderla es la siguiente. Muchas familias están reclamando a los profesores porque hay poco tiempo de dictado, ¿no? O sea, esperan que cuando se dice que hay clases, el chico tenga que estar, digamos, recibiendo clases de su profesor durante varias horas al día, ¿no? Y la lógica de lo que ustedes están planteando, que se basa en la autonomía del estudiante para hacer algún tipo de experiencia de aprendizaje, ¿no? Donde investiga, hace una encuesta, hace un video, etcétera, más bien es distinta, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje o qué explicación le darían ustedes a una familia sobre lo que significa el aprendizaje en estos contextos y por qué no es tan recomendable que, digamos, se reproduzca el horario de clase tradicional de un colegio en su hogar? La pregunta me parece retadora, ¿no? Porque creo que en este tiempo hemos estado viendo esta dualidad, este dúo de docente-estudiante, ¿no? Pero Norma, no te vemos. Ahora. Muy bien. Ya, disculpen, gracias. Decía que nuestra preocupación central en este tiempo ha sido la relación estudiante-docente. Sin embargo, los estudiantes están en sus casas, están con sus padres, con sus familias, con todas las ocupaciones y responsabilidades que eso implica, ¿no? La participación en actividades productivas, por ejemplo, ¿no? Y no hemos tenido, creo que desde diversos esfuerzos, todavía no hemos mirado a los padres, ¿no? En términos de trabajar con ellos, ¿qué ha significado este tiempo, ¿no? ¿Qué expectativas teníamos o qué expectativas tenemos? Qué experiencias positivas hemos observado, pero también qué nuevos desafíos, ¿no? Y desde ahí también nosotros necesitamos trabajar con los padres qué significa aprender en entornos no presenciales, ¿no? Porque ellos tenían un imaginario de lo que ocurre en la escuela, pero no iban a la escuela. Ahora ven lo que ocurre, entre comillas, en la escuela, de lo que los chicos están, de lo que sus hijos están ahí, ¿no? Entonces necesitamos trabajar con los padres de familia sobre nuestros sentidos de enseñar y aprender, qué significa aprender en entornos no presenciales, ¿no? La importancia de adecuar, por ejemplo, rutinas, espacios, tiempos para poder aprender, la relación con los demás, con sus compañeros, la vinculación con tu vida cotidiana, ¿no? Y entonces ahí con los padres también nosotros necesitamos empoderarlos a ellos en términos de que puedan ser estas personas que hacen un adecuado acompañamiento, pero no acompañamiento didáctico, porque ese no es su rol, sino un acompañamiento en términos de asertividad, de empatía, ¿no? O sea, de darle a sus hijos la confianza de que vamos a salir adelante de esto y que vamos a hacer todo lo posible para poder seguir aprendiendo, ¿no? Y seguir aprendiendo no como lo hacíamos antes, sino aprender de una nueva manera y de mejor manera, ¿no? Entonces creo que ese es un reto que yo plantearía, ¿no? De pensar en estrategias y en trabajos sistemáticos con los padres de familia, y en asocio también con los líderes de la comunidad, ¿no? Porque los padres de familia, sobre todo en las comunidades andinas, amazónicas, miran al líder de la comunidad, ¿qué dice, no? Entonces también tenemos que hacer este trabajo con las familias y con la comunidad. Muchas gracias, Norma, y también les comento que en UNESCO se está ahora investigando lo que se está llamando el aprendizaje intergeneracional. Es decir, que con la experiencia actual de educación remota, la familia aprende, ¿no? Y en algunos casos, el padre, la tía o el abuelo
enseñan y en otros aprenden. Y a la vez, en algunos casos, son los propios chicos o chicas los que están enseñando a sus padres o a con quien ellos estén viviendo. Y ese puede ser también un tema, creo yo, interesante, ¿no? O sea, que los roles que ha planteado Norma están implicando también un rol donde como personas también todos los adultos de la familia pueden crecer y podría ser un tema interesante a seguir trabajando hacia adelante. Tenemos una segunda pregunta que voy a compartir para Geraldine, ¿no? Es desde profesor de educación secundaria, que nos dice que los profesores tienen varias aulas a cargo y a veces tienen cientos de alumnos, y entonces, ¿cómo manejar esta realidad, ¿no? De que tienen que, claro, tiene, me imagino, este profesor, no sé, el área de matemática y tiene todos los grados, ¿no? Y varios salones, y entonces tiene que retroalimentar a todos y tiene que trabajar, si trabaja muy compartimentalizadamente, o sea, por sesiones diarias, supongo que está ya en una situación de estrés muy grande. ¿Qué se puede hacer en la secundaria cuando ocurren estas situaciones, Geraldine? Sí, es una pregunta bastante interesante, ¿no? De hecho, la introducción de las tecnologías ha implicado que el rol del docente cambie, ¿no? Cambie en el sentido de que tenga que ir siendo más analista del propio proceso de enseñanza y aprendizaje. Y para adquirir ese nuevo rol, de hecho, las tecnologías nos tienen que ayudar en la otra contraparte, ¿no? En la contraparte de que podamos tener o contar con contenido digital para el uso, que podamos tener ya la promoción de actividades dentro de estos sistemas. Y esto, toda esta riqueza de sinergia del proceso educativo en un entorno digital hace que tengamos datos, información que ayude a que el docente pase de ser de un rol mediador que siempre va a tener que utilizarlo a ser un rol más analista y consensuado con sus estudiantes, ¿no? ¿Qué reto implica? De hecho, el momento de la retroalimentación va a ayudar a conocer cómo está ese estudiante por detrás y qué es lo que consigue o debemos reforzar con ellos. Ese intercambio de situación, de diálogo con ellos, de debates, de preguntas, nos va a dar mucha retroalimentación y nos va a permitir como docentes analizar cómo está ese estudiante. Ahora, las herramientas o la tecnología te ayuda a poder saber cuándo un estudiante culminó una actividad, una tarea, qué tipo de resultado obtuvo. Una evaluación también te brinda hoy en día los resultados ya de manera directa. Entonces, hace que el rol del docente se enriquezca más, pero hacia otro rol más analista. Y estos espacios de reflexión con los estudiantes nos va a permitir determinar cómo va el estudiante, cómo está él, en qué necesita fortalecerse, qué otro tipo de competencias necesita desarrollar y evaluar. Para el docente, el uso de la tecnología va a ayudarlos mucho en esas tareas o esas labores que antes ellos tenían directamente en clase, el tomar la asistencia, la manualidad, la parte de formarlos en grupos. A ellos ya, ahora con las tecnologías, ellos mismos forman su propio grupo, hacen su propio el rol de trabajo y promueven ese diálogo con sus otros pares. Y lo que hacemos como docentes es más ahora ser más mediador y ser más analista de este proceso de enseñanza, ¿no? Entonces hay que tratar de que los estudiantes más bien sean dueños de su propio aprendizaje y nosotros ir orientándolos y guiándolos en esta labor. Sé que la tarea se multiplica para el docente, pero allí está también estas herramientas que lo pueden apoyar en esa contraparte, ¿no? Muchas gracias, Geraldine. Muy interesante el escuchar cómo ahora como docentes tenemos este rol más de analistas, más de antes que solamente dar los contenidos, que ahora hay muchas formas para acceder a ellos. Y también probablemente en algún webinar anterior se comentó que si hay un trabajo más en equipo, en la secundaria se hace más viable compartir tareas, ¿no? Porque el trabajo a distancia efectivamente plantea varios roles
Y claro, si un docente los va a asumir todos él solo, evidentemente es una tarea que desborda. Y en ese sentido, a veces trabajar en equipo, que no siempre parece, o que muchas veces ha parecido una carga, hoy día puede ser algo que nos ayude a trabajar mejor. Ahora, este rol de analista, y aquí viene una pregunta para Norma entonces, y otros, ¿no?, que hoy se han mencionado, también nos llegan a una pregunta que es la siguiente: ¿cómo un profesor o profesora puede aprender para poder enseñar a los alumnos luego? O sea, ¿cómo hacemos esta ruta, ¿no?, donde como docentes efectivamente tenemos, desde lo que ya sabemos, dar pasos hacia adelante y eso poderlo trabajar hacia los... ¿Cómo nos ayuda o no esta coyuntura para eso? Uh-huh. Sí, yo creo que es un proceso muy rico lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, estamos aprendiendo a mil, aprendiendo contra el tiempo, aprendiendo también en estrés, yo creo, y con agotamiento, ¿no? Entonces creo que debemos de comenzar a entrar a una etapa, claro, porque la primera ha sido muy reactiva, de pronto nos hemos visto en esta situación, pero ya poco a poco tenemos que pensar a desarrollar estrategias que nos permitan, como decía Geraldine, esta mirada mucho más analítica, más planificada, más intencionada de lo que realmente queremos lograr, de lo que queremos alcanzar, ¿no? Entonces, lo que quiero señalar aquí es que tanto estudiantes como nosotros los docentes estamos aprendiendo y tenemos que asumir que frente a todo lo que es el desarrollo de competencias digitales, estamos, de repente ellos, algunos están más delante que nosotros, o nosotros también, o sea, no tenemos que asumir la carga de manejarlo todo. O sea, la tensión viene cuando nosotros como docentes sentimos que tenemos que manejar, controlar, que dirigir, cuando debemos de aprender también en este proceso de aprender a aprender, que es lo que tiene que lograr el estudiante, ¿no? O sea, no es a partir de la enseñanza que tú le haces, sino cómo generamos situaciones retadoras, situaciones creativas, desafiantes, donde él asuma realmente su rol protagónico como estudiante, ¿no? Yo soy producto de la educación multigrado, ¿no? Yo he pasado por una escuela multigrado y donde yo descubrí mi vocación como maestra justamente porque en mi salón teníamos así filas por grado y la profesora lo que hacía era en cada fila buscaba 1 o 2 estudiantes y nos daba la responsabilidad para que tuviéramos que acompañar a nuestros compañeros, ¿no? Entonces esto es lo que aprendemos de aprendizaje de pares, ¿no? A veces no vamos a aprender tanto porque el docente me da, sino aprendemos porque hablamos el mismo lenguaje, porque de repente tenemos las mismas inquietudes frente al conocimiento y entonces hay que incidir en el aprendizaje de pares, en el aprendizaje de grupos, el colaborativo, ¿no? Y desarrollar lo que decimos tanto, el liderazgo de los estudiantes en este proceso, ¿no? Entonces yo creo que volcar la balanza hacia los estudiantes, ¿no? Muchas gracias, Norma. Estamos llegando a los minutos finales y tenemos igual saludos desde Guatemala, desde Yurimaguas, desde Tarma, San Juan de Miraflores, Comas, Piura, Previ en el Callao, el Colegio San Patricio en Santa Anita de Lima, el Colegio Santa Felicia del Distrito de Molina de Lima. Un saludo para todos ustedes. Nos están quedando algunas preguntas en el pendiente, varias sobre cómo trabajar en una zona rural. Y solo quiero recordarles que es un tema que en alguno de los webinars, en varios de los webinars de esta serie de la UNESCO se han trabajado más a fondo, es decir, con qué estrategias utilizar en zonas donde no hay recursos digitales, y seguramente lo vamos a retomar también más adelante. Así que no es que no los estemos respondiendo, sino que hemos tenido tiempo bastante amplio para una respuesta que no necesariamente la podemos hoy día dar en un par de minutos. También se nos ha preguntado, por ejemplo, que esta ruta que acá nos han planteado Norma y Geraldine y el uso de los recursos en función de los estudiantes y de la pedagogía nos podría estar llevando a no necesariamente seguir la secuencia de Aprendo en Casa, y también es un tema que hemos discutido en los webinars de la UNESCO, donde efectivamente, tal como además dice la norma de orientación del Ministerio de Educación, lo que manda son las experiencias de aprendizaje que el docente
y la institución educativa preparan. Y lo demás son recursos que apoyan. Y entonces no manda, digámoslo así, el cronograma de Aprendo en Casa, sino que manda aquello que vemos que es relevante para nuestros estudiantes. Y luego de un primer semestre de año escolar, los mensajes que hoy nos han planteado Norma y Geraldine creo que son fundamentales, porque sin duda muchos vamos a asistir a un agotamiento de los estudiantes o a un aburrimiento, porque es una situación que de por sí nos lleva a este tipo de agotamiento. Entonces, recursos conjugados que miren al estudiante, recursos que pongan en primer lugar la pedagogía y que den, por lo tanto, más posibilidades de autonomía al estudiante. Y eso nos marca la propia autonomía que los docentes tenemos que realizar en nuestro trabajo profesional para poder llevar adelante este trabajo y utilizar Aprendo en Casa y otros múltiples recursos que cada docente está trabajando como medios para lograr las finalidades que nos proponemos. Yo quiero agradecer a Norma Rodríguez y a Geraldine Temoche, que nos han mostrado hoy día realmente no solo la experiencia y la expertise en el tema de recursos digitales, sino que lo han hecho claramente marcando una vocación docente que comunica muy bien de docente a docente, y habla de un nivel de trabajo educativo que tenemos en el Perú que realmente nos da mucho gusto. Agradecemos también entonces a la editorial Santillana que hoy nos ha permitido contar con la participación de Geraldine y en una relación que estamos seguros va a seguir adelante también para el favor de la educación, como ya lo está haciendo este editorial desde antes. Entonces, un gusto de poder haber podido moderar una reunión donde también hemos visto que son educadoras, porque realmente se han ceñido a los tiempos magistralmente, ¿no? Y eso habla también de lo que es un pedagogo, que sabemos también dosificar, adecuar, precisar, y la claridad con que ellas han hoy día presentado y respondido a nuestras preguntas, también le agradecemos de manera muy especial. Así que un saludo a todas las colegas, los colegas hoy presentes. De nuevo, muchas gracias, Geraldine y Norma, y hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho. Un abrazo para todos.